este es el edificio y las mangas son como que tienen una inclinación, de tal manera que acá está la puerta de la nave, ¿no? Entonces, este nivel de inclinación tiene un límite, digamos, y que solamente es factible colocar ahí a las naves más grandes, que son las de tipo A, B y C. Son las más que nada las internacionales o las regionales. Mientras que las naves más chiquitas no tienen la puerta por acá, entonces no pueden acceder al puente de embarque. Entonces, había todo un tema, ¿no? Cómo LAP estaba asignando esos puntos de contacto, que no eran muchos en ese momento, y lo que se hizo fue contratar una consultoría, ¿no? Sinovacu, y ellos utilizaron, bueno, un método algorítmico para ver cuál era la asignación más eficiente de los puentes de embarque. A raíz de ello, bueno, se estimó un nivel de demanda, también en horas. Aquí la unidad de medida son las horas que permanece la nave estacionada en el punto de contacto. Y LAP estaba subestimando un poco la demanda, ¿no? Entonces, con esa consultoría se determinó que era una demanda un poco más alta, y luego se estimaron los costos también, los costos directos, indirectos y no imputables. Aquí también hubo un tema, ¿no? Más que en los costos de operación y mantenimiento, eran los costos de inversión. Para los costos de operación y mantenimiento se utilizó información de la contabilidad regulatoria, que era lo que les comentaba. Para la predicción de la tasa de inflación de Estados Unidos y también la tasa de inflación nacional. Se utilizó se utilizan ambos índices de inflación, el americano y también el del INEI. No, perdón, el del marco macroeconómico multinacional. En base a eso se estimaron los costos operativos del servicio, y luego hubo una discusión respecto a los costos de inversión. Lo que aquí pasó fue que, más anecdótico, lo que aquí pasó fue que, dado que era un servicio nuevo, entonces LAP hizo una cotización con un proveedor determinado, y la propuesta decía que la inversión en estas mangas iba a salir aproximadamente 1.6 millones de dólares, ¿no? Con este proveedor determinado. Entonces, aquí viene un poco la respuesta del regulador, ¿no? Es decir, se acepta la propuesta de LAP, es decir, es un proveedor. Uno se pone a evaluar si la propuesta es correcta, no es correcta, si es verdadera o no es verdadera, se contacta uno con el proveedor. ¿Qué es lo que puede hacer en estos casos el regulador? ¿No? O sea, ustedes frente a esta situación, ¿qué harían? Viene el LAP y les dice, mira, la manga cuesta tanto. ¿Cuál creen que debería ser la respuesta del regulador? Lo que se hizo fue recurrir a contactos, es decir, como parte de las reuniones y diferentes coordinaciones, no solamente por ese tema, sino en general, se tenían contactos dentro de la OASI, que involucra a varias líneas aéreas, y a través de algún contacto se dijo, oye, mira, queremos implementar, o se va a implementar en el costo de este servicio, y el concesionario nos ha dado ese costo. ¿Qué tan lejano de la realidad es? Entonces, bueno, nos dieron un presupuesto alternativo, exacto, que decía $1 millón. O sea, dadas las mismas características de la manga, ¿no? El presupuesto que se obtuvo por otro lado fue $1 millón. Entonces, si trampa donde LAP y le dice, mira, tú me has traído un presupuesto de 1.6 millones, yo te doy de $1 millón. ¿Sabes qué? Haces un concurso. Y LAP obviamente se negó, ¿no? Quería decir, no, mira, yo quiero con ese proveedor, y tenía sus razones. Pero no, o sea, o haces un concurso abierto, o simplemente yo te voy a considerar en la fijación
tarifaria el $1.000.000 que yo he conseguido de este otro proveedor. Entonces, dadas esas alternativas, la decidió finalmente hacer un concurso abierto. Y lo que salió, por un proceso de competencia, fue un costo alrededor de $800.000 por mano. Entonces, ahí ya entra en otro tipo de criterios o de herramientas que tiene que utilizar el regulador a la hora de fijar tarifas, porque no solamente se trata de recibir la información que el mismo concesionario te brinda, porque evidentemente existe un problema de asimetría de información, es decir, quien maneja sus costos es él, no es el regulador. Entonces, por un lado existe un tema de eficiencia, ¿no? Si está siendo eficiente o no, si está consiguiendo realmente al distribuidor más eficiente o no, y por otro lado también existe el riesgo de mentir, es decir, el concesionario te puede estar mintiendo respecto a los costos en los que podría incurrir. Entonces el regulador tiene que estar tiene que tomar en cuenta todos estos escenarios y tratar de ver la manera que pueda que le permita alcanzar su objetivo, ¿no? Bueno, acá es el mismo tema de la depreciación que les comentaba. Y con la tasa de descuento, también, o sea, la tasa de descuento que les comenté hace un momento por lo general se utilizan los mismos criterios, salvo algunas excepciones. Se utiliza el riesgo país, se utiliza la relación deuda-patrimonio, el costo de la deuda, pero además existían otros componentes. Estos son los servicios que están dentro de la canasta. La primera canasta es la de fuga de pasajeros nacional e internacional, la segunda es aterrizaje de pegue, estacionamiento y manga, y la otra es la de tarifa por uso de instalaciones instaladas. Eso es para la revisión tarifaria. La revisión tarifaria, de acuerdo al contrato, el contrato se firmó en el año 2001, la concesión se inició en el 2001. Entonces, el contrato estableció unas tarifas que se iban a mantener vigentes durante los primeros 8 años de la concesión, hasta el 2008. En el 2008 se estableció que se iba a hacer una revisión tarifaria a través del mecanismo del RPI-X. Luego esa revisión se iba a realizar cada 5 años. Entonces, la primera fue en el 2008 y el año pasado se realizó la segunda revisión tarifaria, considerando estas 3 canastas, ¿no? Que ya incluían las bandas. El mecanismo regulatorio por incentivos promueve la eficiencia, ¿no? Ya que se establece un precio máximo durante un periodo de tiempo, pero existe un trade-off. Bueno, un trade-off porque existe una transferencia de riesgo desde los consumidores a la empresa, es decir, lo que les comentaba, ¿no? Esta ganancia de productividad depende de 2 cosas. Uno, de los esfuerzos que haga la empresa para bajar sus costos, pero otro también del incremento de la demanda. Si la demanda se eleva mucho más allá de lo que se había previsto, entonces hay una ganancia mayor de productividad. Pero esto, así como se eleva, también podría caer. Entonces, a esto se le llama el riesgo, ¿no? El riesgo que se transfiere hacia el concesionario. Porque si la demanda cae, entonces la productividad que se les había calculado no sería esa, sino que sería mucho menor. Y luego hay una transferencia desde los consumidores hacia la empresa porque se establece un precio para 5 años, pero la empresa podría ganar, podría ser más eficiente, podría bajar mucho más sus costos y establecer precios más bajos. Sin embargo, como ya el precio está fijo durante 5 años, los consumidores por lo general se ven obligados a pagar ese precio máximo. Y el excedente se lo llevaría a la empresa, ¿no? O sea, vendrían a ser beneficios para la empresa. Otro tipo de mecanismo de regulatorio es el de tasa de retorno.
pagarle es asegurar la sostenibilidad de la concesión, es decir, o del proyecto, que todos los costos en los que incurra el concesionario sean cubiertos, sean pagados, les sean pagados. Entonces, ¿a través de qué? A través de la tasa que se calcula, ¿no? A través de esta tasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que con el precio, con el mecanismo del RPI-X, tenemos, digamos, cada 5 años hay una revisión. Acá están los costos y el precio de la empresa. Entonces se establece un precio determinado, un precio tope, durante 5 años. Y la empresa tiene incentivos a ir bajando sus costos de manera tal que se pueda quedar con todo este excedente traducido en beneficios, ¿no? Luego de 5 años se realiza nuevamente una revisión en base a la información histórica y proyectando la demanda y los costos, se llega a que hay una ganancia de productividad, digamos, de ese tramo, y se establece otra vez el precio para los siguientes 5 años. Nuevamente el concesionario tiene incentivos a hacer cada vez más esfuerzos de bajar sus costos, y los pasados 5 años se vuelve a hacer la revisión y se establece para los siguientes. Entonces, esto se realiza cuando existen margen para que hayan ganancias de productividad. Por ejemplo, en el caso del Jorge Chávez, fue una transición desde Corpa hacia el sector privado. Entonces, en ese momento sí se tenía pensado de que la empresa pública o la empresa estatal era muy ineficiente, tenía altos costos y que sí podían haber grandes ganancias de productividad transfiriendo la operación del aeropuerto al sector privado. Entonces, por eso se estableció este mecanismo regulatorio, porque se estableció un precio. Contractualmente, el concesionario pudo trabajar, operar de manera eficiente, ganando productividad, y luego se fueron ajustando las tarifas. Pero en el caso de los costos, la tasa de retorno, lo que se busca es cubrir los costos. Entonces, más que nada es el costo medio. En ese caso, lo que se asume es que el costo medio de la empresa va a ser casi el mismo, no va a haber esta variación que vemos acá. Habrán pequeñas variaciones, pero en tendencia será el mismo. Entonces se le asegura un precio, digamos, que sea equivalente o equivalente al costo medio de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas que podría tener asegurarle el pago de los costos? ¿Cuánto más? Igual me van a devolver. Exacto. Una consecuencia es que puede invertir más y ampliar la cobertura, efectivamente, porque no lo va a significar una pérdida para el concesionario, pero a su vez también podría significar que no busque ser eficiente, simplemente porque sabe que le van a reconocer los costos. Entonces, ¿qué metodología es mejor? Depende del objetivo, sí, y depende también de las circunstancias, ¿no? Como era el caso de, por ejemplo, del Jorge Chávez, que había espacio suficiente para aprovechar esas ganancias de productividad y que fueran trasladadas hacia los usuarios. Como les comentaba, en el caso de los aeropuertos de provincia, en realidad son tan chicos que no hay, viendo un análisis costo-beneficio, no había necesidad de destinar recursos a la revisión tarifaria, porque las ganancias que se podían derivar de la operación de un aeropuerto tan pequeño y considerando el nivel de demanda que tenía no justificaba. Entonces simplemente se estableció, bueno, ahí ni siquiera por costo de servicio, sino por inflación.